Saludos para todos con la bendición de Dios. Es un placer tener nuevamente al hermano Octavio Valencia Sr. Él es pastor de la Iglesia Pentecostal y es el que nos va a traer el consejo de la palabra del Señor para la reflexión en esta mañana. Bienvenido, hermano Octavio. El Señor les bendiga a todos los que nos escuchan. Por la gracia de Dios estamos acá todavía en pie, predicando la palabra y sobre todo anunciando que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por la gracia de Dios, hace 60 años el Señor me encontró. Yo no lo busqué a Él. A veces se dice que uno busca al Señor, pero de cierta manera puede ser que tenga alguna verdad ese asunto de uno buscar al Señor. Porque eso es lo que el mismo Señor dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a hablar entonces, con la ayuda del Señor, sobre un tema que titulé El hombre que se llama Jesús. Tantos hombres que requiere el mundo en toda época. Los hombres son muy importantes para la guianza de la humanidad y de las naciones, de todas las políticas que se van presentando y todas las dificultades. Por eso es que el apóstol siempre nos exhorta a que oremos constantemente por los que están puestos como reyes y como dirigentes de la humanidad. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, y sobre todo vamos a hablar de ese hombre que desde el comienzo es requerido por el enemigo, porque cuando usted y yo nos dedicamos y leemos la Biblia por allá en Samuel, Primera de Samuel, vemos la dificultad y la guerra que había entre Goliat y David. Pues David era el hombre de Dios y Goliat desafiaba al pueblo de Israel y pedía un hombre. Siempre decía: reuníos vosotros y buscad un hombre que pelee conmigo. Y le repetía eso, desafiaba eso constantemente, porque siempre entonces está el diablo buscando un hombre. Siempre buscan un hombre, y hay hombres importantísimos que no diríamos, a pesar de que se hayan podido manejar muy bien en la vida, pero han cometido cosas terribles que no podría uno finalmente decir que eran hombres que Dios había usado. Pero también hay hombres que el Señor ha puesto aquí en la tierra para dirigirnos y para ayudarnos. Pero hay un hombre que se llama Jesús. Ese hombre que requirió el gigante Goliat. También en Ezequiel dice la Biblia que Dios buscó un hombre para ponerlo en la brecha, para colocarlo para que nosotros los seres humanos pasáramos por encima de él y fuéramos trasladados de esa vida que nosotros, por falta de conocimiento y por falta de espiritualidad y a raíz de lo que los padres nos enseñaron, pues fuimos completamente creados en tinieblas. Pero llegó ese hombre que se llama Jesús, un hombre que se llama Jesús. Llegó y se puso en la brecha, y nosotros fuimos trasladados, y él se colocó como un puente. Y por eso fuimos trasladados de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Y entonces, en Jeremías el capítulo 5 también dice que Dios buscó en los hijos de los hombres para ver si había un entendido, para ver si había uno que hiciera el bien. No lo halló, dice la Biblia, lo buscó por todas partes
y no lo halló. Entonces, hombres han en el mundo que podríamos mencionar. Por ejemplo, el caso de Winston Churchill. Él, en la Cámara de los Comunes, antes de ser elegido, él dijo: no tengo nada que ofrecerles, les dijo a los ingleses. Nada, absolutamente nada, pues que les pueda llamar la atención, porque lo único que tengo para ofrecerles es trabajo, lágrimas, sangre y mucha dificultad. Pero con todo eso lo nombraron a él, porque él fue franco y él dijo eso. Ahora, nuestro Dios también nos ofrece que nos da éxito y que nos da mucha felicidad, pero también tenemos que obedecer la palabra del Señor. Un hombre que se llama Jesús, cuando él estaba en Jerusalén, pasó por un lugar llamado Betesda. Ahí encontró una cantidad inmensa de enfermos. Y dice que él se acercó a un hombre paralítico, porque de vez en cuando venía un ángel y revolcaba el lago, y el primero que llegaba a ese lago con cualquier enfermedad, entonces era sano. Y el Señor se le acercó, hacía 38 años estaba allí esperando. Y el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Y él dijo, pues, seguramente le dijo en su conversación más larga, le dijo: pues claro que sí. ¿Quién será el que está enfermo y no quiere ser sano? Pero lo que pasa es que yo no puedo hacerlo, porque cuando viene el ángel y revuelca el agua, otro va primero que yo. Y yo no tengo hombre que me meta en el estanque. Lo que reclamaba el enfermo era un hombre, pero él no sabía que ese hombre que estaba al frente de él era el hombre que finalmente Pilato lo presentó al pueblo y dijo: he aquí el hombre, porque ese es el hombre. Nosotros nos encontramos una vez, todos los que estamos siendo bendecidos por el Señor, nos encontramos una vez con Dios manifestado en carne, es decir, Dios hecho carne, hecho hombre. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese hombre nos cambió totalmente. Nos pasó a nosotros lo que le pasó a aquella mujer enferma de flujo de sangre, que había gastado todo su dinero en los médicos y que antes le iba peor. Pero dice la Biblia en San Lucas capítulo 9 que cuando ella oyó hablar de Jesús, oyó hablar de aquel hombre llamado Jesús, entonces ella propuso estar al borde del manto de Jesús, abajo, bien abajo, y entonces el Señor desprendió del Señor, vino poder para sanarla y para salvarla. De manera que hay un hombre que se llama Jesús. Ese hombre definitivamente es un hombre que es el que nosotros necesitamos. No necesitamos a Mahoma, que es el fundador pues, del islamismo. No necesitamos a Buda, líder del budismo, ni a Confucio, líder del confucianismo. No necesitamos nada de eso. Necesitamos a Jesús, encontrarnos con el hombre Jesús, porque el que se encuentra con él cambia totalmente, el Señor lo cambia totalmente. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Cuando uno entiende que está perdido y recibe a Jesucristo, el Señor le coloca a uno también esa mentalidad y ese espíritu de buscar la salvación de la familia, buscar la salvación de los amigos. Empieza a hacer la misión que el Señor le ha encomendado. También encontramos como hombres a Martin Luther King, a Nelson Mandela. Entonces nosotros realmente, hermanos y amigos que nos escuchan en este día, ustedes deben de estar pendientes de que hay un hombre. Dios también busca un hombre. Dios lo está buscando a usted esta mañana. Usted es un hombre o una mujer, pero Él está en su búsqueda y Él quiere transformarlo a usted. Él quiere que usted lo acepte a Él así como usted está, porque Él
levanta del polvo al pobre y al menesteroso, alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Y él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Entonces Dios busca, no está buscando realmente gente. El Señor no se está colocando a la salida de las universidades. No, antes el Señor buscó lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que ninguna carne se jacte en su presencia. Él siempre es así. Dios no necesita nada del hombre. Dios no da trabajo conforme a las fuerzas. Dios da fuerzas conforme al trabajo. Por ejemplo, si una persona quiere servir al Señor, no presente todos sus grados universitarios, no presente todos sus éxitos, toda su plata, su dinero. No presente nada de eso, que Dios no necesita de usted nada de eso, ni necesita de mí nada de eso. Él, repito, no da trabajo conforme a esas fuerzas. Él da fuerzas conforme al trabajo. Usted puede llegar en este día y decir al Señor: no tengo ninguna fuerza, estoy completamente inútil, no puedo llegarme a ti, pero realmente, hermanos y amigos, el Señor, cuando usted le dice no tengo fuerzas, Él lo que le dice: no estoy reclamando sus fuerzas, dígame si quiere ir, dígame si quiere arrodillarse y confesarme como su Salvador personal. Si usted hace eso, el Señor le da fuerzas suficientes para que usted haga lo que debe de hacer y lo que el Señor le indique. Bendito sea su santísimo nombre. Gracias a Dios, hermanos, por los que por la gracia hemos entendido que el Señor Jesús siempre está listo para oírnos, listo para entendernos. Nosotros no podemos entender muchas cosas, pero el Señor sí nos entiende. Voy a hacer una oración en este momento, ya terminando, para que usted, a pesar de su situación, a pesar de lo que usted esté viviendo, los problemas que tenga, la enfermedad que usted tenga, todo eso, usted va a confiar en el Señor y el Señor va a obrar poderosamente en su vida. Así sea que usted lo reconozca o no lo reconozca, pero si usted lo reconoce, mucho más usted tendrá esa misericordia y esa bondad de Él. Le pido que incline sus ojos, su cabeza, y le diga al Señor: Señor, te confieso este día como mi Salvador personal. Creo en que tú extiendes la mano tuya y tocas a los hombres y tocas a la humanidad para que tú nos levantes de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Señor, también reconozco que he oído por muchos años la palabra, el Evangelio, los cultos. He estado en las iglesias donde anuncian la fe tuya, Señor, pero he rechazado. Pero hoy día sí me atrevo a decirte con toda confianza que te reconozco y que te recibo como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano Octavio, por habernos traído el consejo de la palabra del Señor. Siempre es importante que nosotros atendamos el consejo a tiempo para que nosotros podamos caminar por este camino que el Señor Jesucristo nos ha trazado. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.